en medio de todas las noticias malas que pasan, hay una noticia buena y podemos decirle a la gente: prepárate porque Cristo viene. Amén. Prepárate porque Cristo viene. Y esa es la idea, de que usted esta mañana tenga alguna información y pueda motivarse, incentivarse a leer más sobre la profecía bíblica, sobre lo que dice el profeta Daniel, sobre lo que dice Ezequiel, sobre lo que habla Apocalipsis. Y no que usted sienta como miedo, temor, pánico, sino que al contrario, usted comience a escuchar las noticias desde otra perspectiva. No porque son noticias que usted dice: ay, es que me da cosa cuando escucho las noticias. No, que no le dé cosa. Realmente que despierte en usted un interés por investigar más acerca de los acontecimientos y acerca de lo que la Biblia dice que está pasando alrededor del mundo. Y cómo eso, uniendo esas partes, ese rompecabezas, podemos comprender de mejor manera la profecía bíblica. Y esta mañana hemos invitado al doctor Antonio Bolañes para que él nos dé una palabra que nos venga a motivar, a incentivar, de alguna forma también a crear conciencia de que cómo estamos delante de Dios, para prepararnos como iglesia para la venida del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Así que esta mañana quiero dar la bienvenida al doctor Antonio Bolañes y pedirles a ustedes que le demos una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Y así le damos la bienvenida a todos los que están en las redes sociales. Fuerte ese aplauso, por favor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este momento. Vamos a prepararnos con la palabra del Señor. Creo que estamos viviendo un momento trascendental. Vamos a prepararnos con la palabra del Señor en estos momentos. Daniel capítulo 9. Voy a rogar que se pongan de pie por respeto a la palabra. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Leemos la palabra del Señor en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y en 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estamos viviendo un momento histórico, trascendental. Ha comenzado este año 2020, el inicio de esta tercera semana, de una forma muy caliente. Y por eso también vimos y bendecimos a las miles de personas que están en las redes sociales, porque las estadísticas que hemos recibido, que desde el miércoles hasta esta mañana, más de 200,000 personas han estado conectándose para escuchar estos temas escatológicos que hemos tocado desde el miércoles en la Iglesia del Pueblo, el viernes aquí en la Iglesia Nueva Vida. Y entre esas personas queremos enviar, que ustedes envíen para que entremos ya, un saludo a un grupo de personas lindas que escribieron, o personalidades. Ellos son miembros de nuestras tropas, muchachos del ejército de los Estados Unidos en los marines,
que han estado conectados siguiendo las expectativas de esta palabra profética. Enviémosle un aplauso a nuestros muchachos que están preparándose para defender a los Estados Unidos de América. Oficiales, coroneles que nos han escrito. Y por supuesto, a nuestra preciosa gente que está conectada en este momento en Israel y que han estado conectados siguiéndole. También saludos para ellos en este momento allá en Jerusalén, en Tel Aviv, en Haifa. Y a todos de los países que están conectados. ¿Por qué tanta expectativa? Porque estamos viviendo momentos trascendentales, extraordinarios, una profecía. Y sin lugar a duda, esta profecía que fue predicada hace 2500 años, fue anunciado por un ángel, un arcángel, uno de los 4 seres angelicales que explico en mi libro Israel al filo de la profecía en el Apocalipsis capítulo 4. Y se menciona 4 seres angelicales del más alto nivel en la presencia de Dios. Se dice que estos 4 seres angelicales que presenta Apocalipsis 4 y 5 son de la más alta jerarquía en la presencia del Altísimo y siempre están presentes frente al Altísimo. Entre esos 4 seres angelicales del más alto rango de Dios, hay 2 que son fácilmente reconocibles en las Sagradas Escrituras. El arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Son seres angelicales que tienen un rango que en la terminología militar se le conoce como comandantes. Es decir, que ellos comandan miriadas de seres angelicales alrededor de ellos. Uno de ellos tiene una misión específica: cuidar y proteger y defender al pueblo de Israel con sus miriadas de ángeles. Ese se llama Miguel. Y el otro tiene una misión específica y bien definida desde el mismo libro de Daniel y Ezequiel. Y por supuesto muy mencionado en el Nuevo Testamento. La misión de este otro ser angelical es específicamente cuidar, proteger y defender a la iglesia evangélica. Ese es Gabriel con su mirada de ángeles. Su misión es cuidarnos a nosotros. Es por eso que cada vez que una persona se convierte a Cristo, hay ángeles que nos cuiden y nos protegen de todos los ataques del enemigo. Mire qué lindo que es Dios. Igual que Israel tiene un ángel, lo tiene también la iglesia, arcángel, para defendernos. El arcángel Gabriel, que tiene que ver con la iglesia, y sobre todo con Jesús. Por eso se le conoce como el arcángel mesiánico. Porque en todo el Antiguo Testamento él estuvo involucrado en las visiones específicamente que tienen que ver con Jesús. A Daniel se le apareció múltiples de veces. Y en el capítulo 9 de Daniel, Daniel explica que está viviendo un momento consternado. Tiene 84 años. La profecía de Jeremías se ha cumplido ya. Los 70 años, cuando había dicho 70 años estarán los cautivos en Babilonia, y al cabo de 70, no dijo que exactamente lo sino que después de los 70 Dios comenzaría el proceso de sacar a su remanente de Babilonia y traerlo de nuevo. Allí Daniel está recibiendo una serie de revelaciones directamente a través del arcángel Gabriel.
iba a tener esta experiencia de la semana 70. Le dice el ángel Gabriel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. El arcángel Gabriel le da detalles asombrosos e impresionantes. Por ejemplo, le dice que en la semana 69 se le quitará la vida al Mesías. Por medio de un pueblo, más bien de un príncipe, de un pueblo que ha de venir, de un pueblo y de un príncipe que ha de venir. Habla de un príncipe futuro. Y que nosotros conocemos que es el anticristo. Hoy en día, todos los expertos en historia, toditito, los expertos en historia, no hablemos, porque en este momento tenemos un gravísimo problema con nuestros institutos bíblicos, porque muchos de nuestros maestros se están alimentando de mucha desinformación en las redes sociales. Así que hablemos más bien de nuestros, aunque seculares, pero es así, de nuestros doctores científicos que están dando clases de historia en las prominentes universidades. Estos científicos están contundentemente probando que efectivamente Jesús murió exactamente en la semana 69 de la profecía de Daniel. Es una de las más impresionantes profecías que impacta a los científicos. Después de 69 semanas, el arcángel Gabriel le hace un impasse. Es decir, deja en ese momento como estático, como que el tiempo o como que el reloj del fin del mundo ahí se detiene. Se para. Algunos dicen que ese es el periodo que se conoce como el periodo de la gracia. Ese periodo de la gracia que inicia específicamente, dicen los expertos, en el día de Pentecostés, en el día número 50, después de la resurrección de Cristo, y que fue la visitación del Espíritu Santo que preparó y condicionó a la iglesia con la gran comisión para ir a todas las naciones del mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, más el que no será condenado. A partir de ese momento, la iglesia comenzó y tomó ese control, la iglesia de Jesús. ¿Cuándo termina ese periodo de la gracia? El arcángel Gabriel da pautas contundentes y específicas. Y él dice que específicamente en la semana 70, Dios tomará un total y absoluto trato con su pueblo de Israel. Si el trato de Dios en la semana 70 es total y absolutamente con su pueblo de Israel, entonces ¿dónde está la iglesia? Porque en la profecía de la semana 70 de Daniel, la iglesia no aparece en ningún lugar. Eso indica entonces que en esa semana 70 que los evangélicos conocemos como el periodo de la gran tribulación o los 7 años de la gran tribulación. Eso indica entonces que la iglesia deberá ser arrebatada. Previo o en medio de ese pacto o comenzando ese pacto del inicio de la semana 70. Si eso es así, lo que vamos a ver a continuación, entonces el arrebatamiento debe estar cerca. Pero miremos el pasaje. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con una muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando de la semana 70. Por 2000 años, predicadores, prominentes escatólogos,
algunos de ellos, los que predicamos sobre los acontecimientos finales, en la escatología, admiramos en lo personal, yo admiro a un predicador, a un escatólogo de hace 500 años. Era el escatólogo de origen judío llamado Isaac Newton y científico. Isaac Newton era judeo cristiano y escatólogo. Él dio contundentes profecías sobre la semana 70 de Daniel, pero eran 500 años atrás. No se podía vislumbrar con exactitud cómo iba a ser esto. La inmensa mayoría de los expertos consideraban que ese pacto lo va a hacer directamente el anticristo. Hasta que en septiembre del 2017, cuando estoy escribiendo este libro, recibo un documento de un prominente ex profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, profundamente conocimiento del rabinato y respetable escritor israelí, llamado el doctor José Luis Nagelson. Y él me manda y me dice: Antonio, es muy posible que a ti te interese este documento, de los documentos que están adjuntos a nuestro Talmud cuando se terminó de escribir. Es decir, estamos hablando poco más de 500 años. Me dijo él: a ti yo creo que te va a interesar más. Nosotros no lo entendemos mucho. Está mostrando ¿cómo se puede decir? Mostrando como un cuento. Y el cuento dice que aquel rabino amaneció, estamos hablando de hace 500 años, amaneció consternado y llegó a la yeshiva, la escuela talmúdica. Sus estudiantes lo vieron consternado y le dijeron: maestro o rabino, ¿por qué vienes consternado? Él dijo: es que esta madrugada tuve un sueño. Y le dijeron: ¿y qué soñaste? Él dijo: soñé con el anticristo de los cristianos. Los estudiantes dijeron: bueno, rabino, pero eso es de los cristianos son los que hablan de esa cosa. Y él dijo: sí, pero esta mañana yo soñé con los 3 anticristos. Los estudiantes le dijeron: pero rabino, los cristianos hablan de un anticristo, tú estás hablando de 3. Y él dijo: sí, todos hablan de un anticristo, pero realmente serán 3. Y esto sucederá en el periodo del fin del mundo, cuando el fin del mundo esté cerca, cuando el Altísimo esté a punto de intervenir, dijo, se cumplirá esta profecía, este acontecimiento. El primer anticristo, dijo, será un líder joven que se levantará en una nación más poderosa que todavía no existe, dijo. Y efectivamente, en esa época, estamos hablando de 500 años, no existía esa nación. En esa nación poderosa, dice, se levantaba un líder joven con el color de la piel de África. Ese líder joven, dijo, liderará a esa nación superpoderosa y su agenda será una agenda ultraliberal. Su misión es preparar el corazón de las multitudes para un espíritu ultraliberal de depravación espiritual. Y luego, dijo, vendrá el anciano de rostro fiero, del color de la piel de Edom, es decir, el color rojo. Su misión, dice, será específicamente alimentar la intriga, las divisiones, los pleitos, la controversia, lo acompañará todos los días de su gobierno.
A quienes se rebelen contra él, los destruirá, los desbatará. No habrá nadie que se le podrá enfrentar, porque quien trate de enfrentárselo, los barrerá, tal como lo dice Daniel 11. Este rey de rostro fiero dijo, y específicamente Daniel 11 dice también, habla de eso, posiblemente a eso se refería esta historia talmúdica. Dice, este rey de rostro fiero, este anciano de rostro fiero, será un hombre que se llenará de soberbia, no dará la gloria a nadie, él se dará la gloria, él hablará de sí, él impondrá sus caprichos. Pero el gran misterio de todo esto es que dice que llegará al poder con poca gente, conocido como santos, aunque esa palabra en aquel entonces no existía, la iglesia evangélica. Si hablamos de la palabra que también está utilizando Daniel. Está hablando de un pueblo diferente a Israel, pero que tienen el título de santos. Es por eso que muchos ven allí en Daniel a la iglesia evangélica ya. Ese pueblo de los santos, dice, algunos de ellos se apotastarán, serán seducidos hacia un espíritu de apostasía y son ellos los que lo respaldarán y lo llevarán. Apocalipsis 13 dice, y aquellos cuyos nombres no están escritos se impactarán, se enloquecerán por este líder. Todos los presidentes de los últimos 50 años de Estados Unidos han querido ser esos hombres para cumplir esa profecía de Daniel, donde múltiples de predicadores como Isaac Newton trataron de identificar quién sería. Todos coincidían que es el anticristo. A excepción de ese documento que me manda el doctor Nagelson y habla de un anciano líder que será titulado como el antipadre. Un líder político que no necesariamente será judío, de una nación superpoderosa. Ese rey extraño que menciona Daniel, en el que acabamos de leer. Ese rey extraño de Daniel 11:37 que dice, y entonces se llenará de soberbia y se levantará contra el Dios mismo de sus padres. Del amor de las mujeres, no está diciendo que será gay, lo que está diciendo es que siempre estará involucrado en escándalos de mujeres y que después que las use, las denigrará. Dando a entender que siempre estará el escándalo sobre él. ¿Quién es ese rey? ¿Acaso el anticristo? Hoy los expertos dicen no. Es un líder político que jugará el papel de antipadre político, cuya misión será específicamente dar los pasos finales rumbo hacia ese pacto, porque solo él, con el poder de la potencia del mundo, solo él podrá tener ese poder para ejecutar ese pacto, para entregar el poder a quien sí específicamente la Biblia llama el anticristo o el Mesías esperado por Israel. Porque recuerde que el anticristo no viene para ponerse al frente de la nación como el superlíder del mundo. No, no, no. Él viene para presentarse ante el pueblo judío como el Mesías de Israel. No olvides que Israel todavía está esperando al Mesías. No olvides que hace 2000 años cuando Jesús vino, Israel lo rechazó. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y a mí me habéis rechazado. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Está hablando del anticristo. San Juan 5:43.
La misión del anticristo será específicamente para engañar a Israel. Presentarse como el Dios manifestado en carne. Entrar en ese entonces que algunos dicen que ya para los primeros 3 años y medio de la gran tribulación es cuando se va a terminar de construir el templo, finalmente de ese pacto, y entonces se meterá en el templo y se sentará en el templo para presentarse como el Mesías y como el Dios encarnado. Quien haga ese pacto para preparar el camino para ese líder anticristo, dicen, ese líder se convertirá en un superlíder, un antipadre superpoderoso, y ese rey soberbio que busca gloria, 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 anhelará tener todos los premios Nobel de la paz. Y en búsqueda de ese premio Nobel de la paz, buscará convertirse en el hombre que logre el pacto. Desde antes del presidente, desde antes de ese presidente John F. Kennedy, el que lo sustituyó a él, a Nixon, el que sustituyó a Nixon y todos ellos, quisieron convertirse los presidentes norteamericanos en los hombres que lograban ese pacto en los últimos 50 años. Cada uno de ellos lo intentó en su gobierno teniendo fracasos. De hecho, Jimmy Carter intentó, aprovechándose que se declaraba públicamente evangélico, intentó ser el presidente de ese pacto, fracasó. Ronald Reagan ni siquiera se metió en eso porque pensó que él no era el hombre. George Bush viejo lo volvió a levantar la idea del pacto en el Medio Oriente, pero también fracasó. Luego vino Bill Clinton, que es el que más se acercó. Logró hacer un pacto con Jordania, pero finalmente Bill Clinton fracasó. Luego vino George W. Bush, el hombre que hizo la cumbre de Anápolis, hizo todo, es el hombre que dicen que preparó prácticamente esos pasos ejecutivos para preparar el camino al pacto, pero finalmente en sus 8 años no le alcanzó y George Bush no se pudo convertir en ese hombre. Luego vino un presidente de color de la piel de África, joven, cuya misión no era específicamente sobre el pacto de Israel, sino meter una agenda ultra liberal. Fue el hombre que firmó la ley prácticamente del matrimonio universal de depravación. Fue el hombre que creó leyes para legalizar el aborto prácticamente. Y también fue el hombre que firmó la ley universal del microchip. Así que él ni siquiera se preocupó por el pacto de Israel. Y de momento sube al poder un líder que asombró a todas las naciones, porque no era político, no venía de una agenda política, no era un diplomático, un hombre que sale de la controversia, de los escándalos, un hombre magnate multimillonario de Manhattan, con serios cuestionamientos en la adquisición de sus riquezas. Aquel hombre, por el voto súper popular del pueblo, era imposible por su controversia. Así es que él toca 2 grupos sensibles: a los evangélicos y al pueblo judío.
el hombre inteligentemente astuto, empresario, se da cuenta que los evangélicos, hay un tema que los evangélicos automáticamente, todos unánime, apóstata y no apóstata, están de acuerdo. Y es amar al pueblo de Israel. El hombre sabía que si sacaba una agenda pro Israel, automáticamente esos evangélicos iban a estar con él. Y en su campaña anuncia que él va a ser el hombre que va a trasladar la embajada finalmente de Estados Unidos a Israel. Y que él será el hombre que va a declarar a Jerusalén como la capital indivisible del pueblo de Israel. Que no solamente va a dar ese paso, sino que también él va a parar con ese liberalismo que dejó su antecesor, el matrimonio, el libertinaje del matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer y el aborto. Con esa agenda en su totalidad, por principios morales, el pueblo evangélico automáticamente fue seducido. El pueblo judío americano automáticamente se identificó. E increíblemente la profecía de Daniel. Y tomará el poder él con poca gente. Y esa poca gente lo mantendrá en el poder. Cuando él llega a la presidencia en 2017, nuestro presidente hace una declaración en febrero impresionante. Invita al primer ministro Benjamín Netanyahu, que en todos los 8 años de la presidencia de Barack Obama fue muy frío con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Ahora, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, es recibido con bombos y platillos en la Casa Blanca y allí sentado en el mes de febrero de 2017, el presidente da una declaración que en su totalidad los evangélicos, ni los predicadores, ni los de Instituto Bíblico quedaron dormidos, ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba diciendo. Y él dijo, yo seré el presidente que voy a ejecutar el pacto. Pero que ese pacto no va a ser con los palestinos, sino que va a ser con los árabes. Ninguno de los evangélicos entendió eso. Porque durante 50 años solo le han hablado del pacto palestino, pacto palestino. El problema es que la Biblia no dice que el pacto va a ser con los palestinos. La Biblia dice que ese pacto será con los árabes. De momento viene un presidente que menciona exactamente el acontecimiento profético. Cuando él hizo esa declaración esa mañana, fue como a las 10 de la mañana hora de Texas, yo dije, santo Dios. Eso solo Dios lo sabe. Pero que definitivamente está dando pasos contundentes, los está dando. A finales de 2018, el presidente hace un anuncio después de el 6 de diciembre de 2018, declarar a Jerusalén como la capital indivisible del pueblo judío y anunciar que trasladará su embajada a Jerusalén. Los presidentes Bill Clinton, Jimmy Carter, George Bush, todos ellos tuvieron terror y miedo de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén porque tenían miedo que el mundo árabe se le viniese encima con grandísimas, gigantescas manifestaciones. Pero esta vez Donald Trump lo hace y ni una sola manifestación del mundo árabe. Algo anómalo estaba pasando. La decisión del presidente Trump, esa calma parece que podría desaparecer este año 2020. Aunque indiscutiblemente el presidente Trump aprovechará ese histórico acercamiento del mundo árabe a Israel para promover en forma mucho más rápida de lo que esperamos un histórico tratado de paz. El paso estratégico para meter
su influencia superpoderosa a Israel al trasladar la embajada el 14 de mayo del 2018 en conmemoración de los 70 años del establecimiento del Estado de Israel. Hizo que el pueblo de Israel esté altamente agradecida con el presidente Donald Trump. Y a partir de ese momento, 2019, comenzó lo que en 70 años no había pasado. Múltiples de países musulmanes comenzaron a llevar a cabo acercamientos diplomáticos con el pueblo de Israel. Los hijos de Ismael, que por casi 4.000 años estuvieron distanciados, empezaron a acercarse. Era impactante para los israelíes, que en este momento están escuchando mucho ya. Era impactante para ellos ver en el mes de febrero del año pasado a aviones de la realeza de los Emiratos Árabes que sobrevolaron el territorio de Israel con la escolta de la aviación israelí en un hecho sin precedente de beneplácito de parte del gobierno de Israel. Estas monarquías sobrevolaron viendo el territorio de Israel como un gesto de acercamiento. 14 de mayo del año pasado. En 70 años, Emiratos Árabes, como tanto los Emiratos Árabes, Kuwait y todos estos países como Dubái, todos estos Emiratos, nunca habían mandado felicitación al pueblo de Israel por su independencia. Israel se sentía altamente agradecido que sus hermanos ismaelitas en 70 años no se habían acercado para reconocer su independencia. Mientras todo eso se daba, el presidente Trump ponía toditita su esperanza, o ha puesto toditita su esperanza en su gran amigo incondicional, Benjamín Netanyahu, que, como explico en mi libro, una biografía, dice que se conocieron cuando los dos eran jovencitos en Manhattan. Y se conocieron en una logia. ¿Saben ustedes qué es logia? Se los dejo que lo investiguen. Lo que quiere decir que ambos vienen de la masonería. Dice que los dos se conocieron en una logia. Información que salió en el periódico El País. El periódico Aurora Israel, abril del año pasado. Abril del 2017. Y dice, se conocieron en una logia cuando ambos eran jovencitos. El uno era israelí, emigró a Israel y se convirtió en el superhéroe de los judíos y en el controversial primer ministro de Israel. El otro se convirtió en un supermagnate de Manhattan y ahora es el presidente de la nación más poderosa del mundo. El destino, los unió. Presidente Donald Trump sabía que con el primer ministro Benjamín Netanyahu se pueden dar pasos gigantescos hacia ese pacto. En una rueda de prensa, el presidente Trump agregó: escuché que Netanyahu ganó, es un buen amigo y quiero felicitarlo. Todos dijeron que no hay posibilidades de paz, pero ahora con Netanyahu creo que hay posibilidades aún más altas. Eso fue en las elecciones de abril del año pasado. Aunque la coalición de Benjamín Netanyahu ganó, no hizo lo suficiente porque el gobierno de Israel es muy diferente a Estados Unidos. El gobierno de Israel es un gobierno parlamentario,
donde se necesita ganar la mayoría del parlamento para poder elegir al primer ministro. Son 120 diputados, digamos así la palabra, parlamentarios. El que tenga 61 se convierte en el primer ministro. 61 parlamentarios de los 120 generalmente necesitan por lo menos 65 a 70 para estar más confiados. Pero en las elecciones de marzo pasado, pasado 17 de marzo, Benjamín Netanyahu ganó, pero no lo suficiente para formar coalición. Y lamentablemente no pudo formar gobierno. Y se convocaron a segundas elecciones el pasado 17 de septiembre del año pasado. Y otra vez vino lo inesperado. Aunque Benjamín volvió a ganar la coalición, no lo suficiente para formar gobierno. Y este próximo 3 de marzo de este año habrán terceras elecciones en un año. Si Benjamín Netanyahu no gana, pasará a la historia como primer ministro de Israel con casi 25 años al frente de la nación judía. Pero si él gana el próximo 3 de marzo, será el impacto contra todo pronóstico de Israel como lo fue en Estados Unidos con nuestro presidente. Sin embargo, los expertos dicen, sea que gane Benjamín Netanyahu o gane este famoso general que está compitiendo contra él, Gantz, no importa. El terreno ya está listo. Por otro lado, el asesor de seguridad nacional de la administración Trump, John Bolton, que ya está fuera de él, que es uno de los últimos hombres fieles que estuvieron en su gobierno y que todititos han salido peleados, controversia. Porque este es el gobierno donde todititos los días desde el 17 la controversia lo acompaña. John Bolton dijo en una entrevista a la prensa local que la propuesta de paz del gobierno estadounidense será publicado en un futuro muy cercano, aunque no especificó la fecha. Dos amigos incondicionales. Espero que los muchachos en su cámara, Lester, si le están enfocando a nuestra gente, ¿verdad? De hecho, el príncipe de Arabia Saudita ya intentó preparar una cumbre histórica en el año 2019, donde según sus palabras, el protagonista iba a ser el presidente Donald Trump y su yerno Jared Kushner. El primer ministro Netanyahu se preparó para dar ese gran paso también, pero tuvo problemas en las elecciones. La cumbre no se pudo llevar a cabo. Presidente Donald Trump, sin lugar a duda, como dije minutos atrás, ha logrado lo que ni un solo presidente de Estados Unidos en los últimos 50 años lo había logrado. Ni siquiera Barack Obama, a quien múltiples evangélicos en Estados Unidos lo consideraban no solo el anticristo, sino que también lo consideraban como pro-musulmán. Ni siquiera Barack Obama logró el éxito rotundo de ese acercamiento con los árabes como lo está logrando este presidente. 2017. Fue condecorado con el honor más grande que los árabes han dado a un líder no musulmán. Tanto él como su yerno, a quien en este momento se le considera como el segundo hombre más poderoso, ni siquiera es el vicepresidente, sino su yerno, de origen israelí. Han tenido, algunos dicen que él, tanto Trump como su yerno, son los arquitectos de esa coinonía que se está dando entre árabes e israelíes para el paso contundente de paz. Por increíble que parezca, también es muy interesante y que solo el tiempo determinará qué hay en toda esta controversia.
Los dos enfrentan un 2020 eminentemente difícil en la controversia. El primer ministro Benjamín Netanyahu está seriamente cuestionado por la justicia israelí y está acusado de problemas de corrupción. Mientras el presidente de los Estados Unidos de América está enfrentando este año, yo puedo decir con todo respeto y respeto la opinión de los demás, un ingenuo juicio político, ingenuo. No sé si es una estrategia específicamente de los Illuminati, pero que ese juicio político lo que está haciendo es convirtiéndolo en un mártir. En otra palabra, allanándole el camino. Interesante que ambos están en esa misma situación. Dice Daniel 11, por favor apunte, que es muy importante. 11, 21, 23. Es importante porque estoy utilizando una traducción que se ajusta más, porque la traducción popular que tenemos en español y en inglés nos deja un poquito en el aire. Dice esta traducción: y en su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le ha otorgado los honores de la realeza, es decir, que tendrá el carácter de un rey supremo, es decir, que como los reyes de aquella época, Nabucodonosor daban órdenes, le importara a quien importara. Se levantaba encima Nabucodonosor de todos los otros poderes de realeza. Él era el grande. No escuchaba a nadie, no escuchaba consejo, hacía sus propios caprichos Nabucodonosor. Daniel dice que se levantará, aunque no con el título de realeza, pero con las mismas facultades de Nabucodonosor. Caprichoso, de rostro fiero, que no compartirá su gloria con nadie, excepto con su hijo político. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Santo Dios. Con intriga. ¿Coincidencia o no? Eso juzguen ustedes. Coincidencia, posiblemente llámele coincidencia, pero solo el tiempo nos está diciendo la otra. Por increíble que parezca, nuestro presidente llegó al poder desde la campaña, fue la campaña más intrigosa que hayamos tenido en la historia de los Estados Unidos de América. Con escándalos seriamente cuestionados como el archienemigo de los Estados Unidos de América, que sigue siendo archienemigo porque jamás nunca Rusia será amigo de Israel. De Estados Unidos, perdón. Rusia. Donde por primera vez se cuestiona si el archienemigo del pueblo judío, del pueblo israelí, perdón, estadounidense, como son los rusos, intervinieron en nuestras elecciones. ¿Será cierto o no será cierto? Es parte de la intriga, que nunca se conocerá la verdad. Pero así llega. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él. Es decir, quien se levante, quien no esté de acuerdo, lo destituye, lo humilla. La nación que no está de acuerdo con él, la humilla, la avasalla. Así sea la nación que se considere grandísima como los Estados Unidos, en este caso como los chinos. Abrumadoramente les pegó una tremenda, pero tremenda bofetada a los chinos, que sí es cierto, los chinos han estado por décadas robando toda la información de Estados Unidos.
Y él viene lo que ningún otro presidente se atrevía porque le tenían miedo a los chinos. Él viene y pum, 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 golpea a los chinos y este próximo 10 de enero los obliga a sentarse a la mesa. Luego él dice que el TLC no sirve, este comercio con México, este con Canadá, eso no sirve. Le importa lo que piense México y Canadá. Él dice, lo voto, lo destruyo y si quieren, tienen que hacer lo que yo digo. Y finalmente vienen mexicanos y canadienses de rodillas. En los primeros 8 meses, en su totalidad, toditito su gabinete había renunciado. Y todos salieron peleados. Interesante la coincidencia. Digo coincidencia porque no podemos decir que él es específicamente el hombre de la profecía de Daniel. Es solamente coincidencia y el tiempo es el que nos está diciendo si eso no es. Esos son los misterios de la profecía. Pero la controversia, la intriga, lo ha seguido todo el tiempo. A tal manera que su propio abogado, en América Latina tenemos un dicho, su propio perro guardián, su propio abogado, el que pagaba para las prostitutas. Porque recuerde que él tiene escándalos bien feos. ¿Dónde está ese abogado, Daniel? En la cárcel. Interesante. Dice, y las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y después que se haya hecho alianza con él, actuará alianza con él. A ver, ¿cuál es el ente? Dígame aquí, el que me diga, pastor, usted tiene que invitarlo a comer. ¿Cuál es el ente que representa al príncipe del pacto salvador aquí en la tierra en este momento? O el ente o el grupo, si lo puede entender. ¿Cuál es el grupo que representa en este momento a Jesús en la tierra? Rápido. ¿Cómo se llama ese grupo que representa a Jesús ahorita? La iglesia. Representa al príncipe del pacto. Dice, así como también será parte con ese grupo de ese pacto y después que haya hecho alianza con él, llamada la atención. Toditito la media del viernes y no el día durante, decía nuestro presidente va a reunirse en Miami este viernes en la tarde a la casa de sus fieles aliados, los evangélicos. Y después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con, ¿cuánto dice? Poca gente. Y con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Santo Dios, con halago. Pastor de origen hondureño, no puedo mencionar su nombre. Es el pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos. Ese personaje de origen hondureño tiene un control de multitud de pastores en América Latina, específicamente de la apostasía.
Eso me dio escalofrío. Santo Dios. Está coronando el pacto de la transgresión de los santos. Y con el agua apostatará, dice, hará. ¿Qué dice la palabra? ¿Quieren leerlo? Aquí. ¿A quiénes? Ahora dígame bien. ¿Se le puede llamar a los inconversos apóstatas? ¿A quiénes se le llama apóstata? A alguien que conoce a Jesús. Ahora, ¿qué es apostasía? O carece del fundamento quiere decir personas que niegan los principios fundamentales de la Biblia, como el arrebatamiento, como la segunda venida, o que mete dentro de su iglesia un excesivo liberalismo, o viceversa, un excesivo legalismo, porque ambas cosas son apostasía. Que no olvide que hace 2000 años, para deshacerse de Jesús, ambos grupos se unieron. Liberales ultra legalistas, conservadores, ultra. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Pero fíjese que la misma traducción que tengo en mi Biblia en hebreo dice, y aunque el pueblo que no esté de acuerdo con eso que están dando estos que apostasarán, aunque el pueblo este va a ser angustiado, es decir, es probable, Daniela, que aquellos padres que ya pasaron con el Señor dijeron que los verdaderos santos antes del rapto íbamos a pasar persecución. Solo Dios lo sabe. Ahora, no persecución de que nos vayan, sino que nos vayan a aislar. Solo Dios sabe. Interesante. Se acerca con los árabes, los conquista. Se acerca con los católicos, los conquista. Y este viernes mirábamos aquí todos estos líderes, desde aquí para allá, ultra apóstata. Me dijo una personalidad, me dijo, Bolaine, hay algo que nuestro pueblo evangélico me tiene preocupado. Le dije, ¿qué? Y me dijo, nuestro pueblo evangélico está profundamente adormecido con nuestro líder. Y por el otro lado me dijo, hay algo que no me calza y me da miedo. Y me dijo así, cuando íbamos en el avión, mírame, me dijo, me da miedo. Digo, ¿qué? Que quienes están con él son todititos los apóstotas. Algo aquí no está cuadrando. La imagen lo dice todo. Impresionante. En la fase final, es decir, cuando esté muy cerca el arrebatamiento y por ende el momento del inicio de la semana 70, Satán investirá a uno de estos caudillos como el hombre más poderoso del mundo. Es decir, lo levantará al frente de la nación más poderosa del mundo para que él juegue el papel de un padre político para impulsar al anticristo, a quien Satán lo llamará su hijo. ¿Quién será? No sabemos con exactitud. Hace muchos años estaba enfocando al príncipe, hoy en día rey Felipe Borbón, que por cierto nunca dije que él es el anticristo. Para aquellos elementos de odio, porque las tenemos en la grabación, ahí se llama anticristo.
hasta en las redes sociales, donde finalmente de esa conferencia que hice con un español, declaro que con todas las evidencias que damos de Felipe como el último rey de origen judío, con todo y eso, no podemos decir que él es el anticristo, digo en esa conferencia en el 2005. Que todo es hipotético. ¿Quién será? Tampoco podemos decir, como dicen algunos predicadores anglosajones, que él es el anticristo. Tampoco podemos decir que él es. Porque solo el tiempo lo va a decir. Pero sin lugar a duda, es un personaje que es el segundo hombre más poderoso detrás de su padre político. Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, emprenderá a finales de este mes una gira por Oriente Medio para promover su plan de paz para israelíes y palestinos, que la Casa Blanca presentará probablemente después de las elecciones del 9 de abril del año pasado, que no se dieron, que no se pudo dar. Ya expliqué. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Kushner visitará durante la última semana de febrero, eso fue el año pasado, Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y que logró con creces ese acercamiento con los judíos. Impresionante, la prensa muestra el impresionante edificio en el área de Manhattan, en el área específicamente de los Illuminatis. El impresionante edificio de Jared Kushner. Coincidencia, puede ser que sea coincidencia. Pero su edificio es el edificio 666. Coincidencia que el primer ministro Benjamín Netanyahu, que si gana el 3 de marzo, se convertirá en el hombre contra todo pronóstico de Israel. También puede ser un candidato. Pero también llama la atención esta calcomanía que le hicieron en Río, en Brasil, el año pasado. Esta palabra, Masotop, Hamashiach, suerte con nuestro Mesías. Tampoco podemos decir que Bibi es el anticristo. Porque solo el tiempo lo va a decir. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, afirma que su país no busca la guerra, pero que tampoco rehuirá enfrentarse a alguna amenaza en referencia al conflicto que mantiene con Irán, al que acusa de atacar. Y en este momento, aquí estamos ya en esa situación difícil. Uno de estos dos, o se consolida como primer ministro el 3 de marzo, o este general de defensa retirado se convertirá en el próximo primer ministro el 3 de marzo. Y será vuestro pacto anulado con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme cuando pase el torrente azote y seréis por él pisoteado. Trump golpea a Irán y envía tropas al Medio Oriente. Acabo de hablarlo este viernes pasado sobre una guerra se aproxima. El paso número 1 en este año 2020 que podría, porque también podemos equivocarnos. Podría ser este año, solo Dios lo sabe. El mundo del Oriente está en alta peligrosidad en este momento. Así comenzó el 2020. Más de 3.500 soldados norteamericanos han sido enviados este sábado rumbo a Irak, aunque el gobierno de Irak acaba de anunciar esta mañana que le pide enérgicamente a las tropas norteamericanas que abandonen Irak. Algunos dicen que si eso pasa, el infierno mismo se desatará porque Irán entrará con toda su libertad a Irak. Si todo este escenario se está dando, solo quedan estos 3 puntos. 3 eventos. La guerra de Gog y Magog que hablé el viernes ya, el camino. El rapto de la iglesia que podría pasar en cualquier momento, solo que no podemos decir cuándo y cuánto tiempo, eso solo Dios lo sabe. Y finalmente el pacto, el falso pacto que le hará creer al mundo que ahora sí llegó el milenio de la paz. Y finalmente el arrebatamiento a la iglesia.
¿Será ese pacto este año? No lo sabemos. Lo que sí es cierto, que ya comenzó los pasos finales hacia ese pacto. Algunos dicen, y lo dije desde el año pasado, nuestro presidente iba a crear una crisis para disuadir, persuadir de este escándalo de demanda o de juicio político, y que lo iba a hacer picando el ojo del dragón dormido, Medio Oriente. Y que yo creo que lo más caliente, si es que estamos ya en el acontecimiento profético contundente, va a ser entre julio y agosto. Algunos dicen que si entre julio y agosto las estadísticas muestran que él puede perder las elecciones, podría desatar el siniestro caballo rojo, que algunos dicen podría haberlo ya despertado este pasado 3 de enero. El cumplimiento exacto de esta profecía está en las manos del Señor. Pero tal vez nunca antes la iglesia habíamos estado tan cerca de este acontecimiento. Mientras les voy a pedir que se vayan poniendo de pie. Nunca habíamos estado tan cerca del cumplimiento de esta profecía. Nunca habíamos visto pasos contundentes. Por favor, no sé dónde estamos. No. Espérame todavía, yo te lo digo. Nunca habíamos estado tan cerca. Hasta que no se llegue el 2 de noviembre, que serán las elecciones, estaremos en incertidumbre profética. Aunque ya para julio, agosto, empezaremos a tener un mejor perfil hacia dónde vamos en la profecía. Lo que sí puedo decir es que los pasos que se están dando son contundentes.